Esta información no debe ser interpretada como una recomendación de inversión. Los activos financieros son altamente especulativos, volátiles, sensibles a la actividad de terceros e implican riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Considera tus propias circunstancias legales y económicas. Realiza tus propias investigaciones y análisis antes de confiar en esta información. Por lo tanto, dejo claro que no soy asesor ni consejero financiero. Sos plenamente responsable de tus actos. Chicas y chicos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Pachu Forex. Y quería comentarles mientras voy analizando el mercado antes de hacer una operación, que muy por el contrario, como se piensan los que hacen opciones binarias, que acá hay que esperar mucho y que no se puede hacer operaciones rápidas y ganar plata rápido. Sí que se puede, aumentando el lotaje. Se pueden hacer operaciones muy cortas, se pueden hacer operaciones de una vela, 2 velas, 3 velas, lo que vos quieras, aumentando el lotaje, nada más. No es el caso de este video, ni es el caso de los videos anteriores y posiblemente posteriores, porque son riesgos que yo ya no quiero correr. Pero son conceptos muy equivocados, que no se puede hacer eso acá. Sí que se puede. Pero uno de los peores enemigos del trader es la avaricia y el querer obtener plata rápida. Vos fíjate una cosa, en el video anterior hice un 5-1, básicamente el 5% de la cuenta en una operación. O sea, arriesgué 1 para obtener 5 de ganancia. Pero no todos los días va a ser así. Muchas veces tenés que trabajar estilo scalping e ir siguiendo la operación paso a paso por si se te da vuelta. Si llega al TP que vos te propongas, un 2%, 3%, 5%, llega, listo, te lo llevaste. Y si no llega y te puedes llevar el 1% o el 2% o el 1,5%, listo, te llevaste eso, suficiente. Te llevas un poco hoy, te llevas mucho mañana, te llevas un poquito todos los días. Bueno, acá decido realizar una operación porque así a simple vista veo que rompí una línea de tendencia, que hizo un choch, que me hizo un bloque de órdenes, y que acá abajo en 5 minutos tengo un bloque de órdenes alcista. Acá tengo un bloque de órdenes bajista, el cual no pudo alcanzar, pero hizo pico más alto, pico más bajo, pico alto más bajo. O sea, pico alto más alto, pico alto más bajo, pico alto más bajo. No pudo alcanzar esto. Y acá abajo hay un montón de puntos importantes de la sesión anterior que podría llegar a venir a buscar. En el caso de que no llegue hasta acá, no importa, posiblemente intente tener como objetivo este bloque de órdenes que está acá bajista. Vamos a ver si el análisis se da y vamos a ir siguiéndolo para ver si podemos ir moviendo el stop a break even. Sería muy bueno que rompa este bloque de órdenes, que es un punto de reacción. Me está volviendo loco esa orden que no la puedo cancelar. Después voy a ver. Bueno, más adelante, finalizado el video y terminadas las operaciones, solucioné el problema con F5, actualizando la aplicación. TradingView lo puedes tener desde el navegador o bajando de la aplicación y teniéndolo de escritorio. Esta es la aplicación de escritorio. Pero con F5 también se actualiza y lo actualicé porque es una orden que dejé desde ayer. No cerré, no apagué la computadora, nada, y quedó ahí. Así que con F5 lo solucioné y ningún problema, se salió la orden. Había quedado ahí trabada
igual tampoco se hubiese ejecutado, creo. Listo, ahí me voy a proteger porque ya para alcanzarme tiene que romper la línea de tendencia. Acá en este video lo que vas a ver es cómo voy haciendo el seguimiento de la operación, cómo voy trazando nuevas líneas de tendencia y cómo voy protegiendo la ganancia sin buscar más de lo que pueda buscar. Y tampoco le voy rezando a los santos que no me toque el stop, ni que vaya más para abajo, ni que no vaya para arriba, absolutamente nada. Me baso técnicamente en lo que me tengo que basar. Donde rompe lo que no tiene que romper, ahí corto la operación y se terminó. A llorar al campito. Generalmente esta forma de proceder la vas a ver en todos mis videos, pero a veces tomo decisiones distintas, como arriesgar un poco más, dejar correr un poco más, aguantar la operación. Eso depende mucho del día, depende mucho de cómo vea el mercado, depende mucho de lo que tenga ganas de arriesgar, porque en una de esas digo, no me interesa si me toca el stop allá arriba y me sacan break even. Prefiero dejarla correr. Si me da todo lo que yo quiero lo agarro, y si no me da nada no agarro nada, pero eso depende del día y de cómo vea el mercado, porque también vas a ver que es muy raro que a mí me agarre un stop. Es muy, pero muy raro que me agarre un stop. Pero a veces pasa. Eso a veces también pasa. Todo depende de cómo esté uno y de un montón de cosas. Si se va para arriba y me rompe la línea de tendencia, puede llegar a venir a buscar este punto de acá y volver a caer. O seguir para arriba. Por eso es que se lo puse un poquitito más arriba al stop. Este punto de acá me refiero porque acá me hizo un boss. Un boss significa continuación y es similar a lo que es un choch, con la diferencia que viene después del choch. Y acá hay un pequeño vacío de liquidez. Y muchas veces después de hacer un choch o un boss, va a buscar ese vacío de liquidez o se acerca y vuelve. Como acá, se acercó y volvió. No llegó a cerrarlo completamente. Podría ir a buscarlo y volver a bajar. Pero como ya hay una distancia considerable, es medio difícil. Si se va a este punto, lo más factible es que quiera seguir para arriba. Acá marqué un punto que debería pasar para estar un poquitito más tranquilo, porque este es un punto importante donde hubo varias reacciones. Es un soporte bastante fuerte en ese punto. Y el dedo yo siempre lo tengo preparado por si tengo que cortar la operación, por si se da vuelta, para llevarme algo por lo menos. Si no tiene un retroceso ahí, voy a tener que cortar. Listo. Fue momento de cortar. Por lo menos para llevarnos algo. Ahí ya se pone complicada la cosa y no sabemos si va a seguir para arriba, si va a seguir para abajo, qué es lo que va a hacer y cuál es su intención. Porque no pudo romper este punto y está buscando irse para arriba. Así que puede ser simplemente un retroceso, puede ser simplemente que acá está acumulando y después va a distribuir, pero no lo sabemos. Veamos, se fue para arriba. Bueno,
espero que el video de hoy te haya gustado, te haya servido y que dejes tus likes y comentarios si el video te gustó. Porque hoy aprendiste, muchas veces lo vas a aprender, cómo salirte a tiempo. Así que nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.